anotar un gol en los 3 partidos de fase de grupo. De esta manera quedaron eliminadas las tricolores de la Copa Libertadores Femenina. Muy bien. Vamos a saludarlo a el doctor Rodrigo Rey. Hay una historia muy interesante para poder contar. Digo interesante, es una historia muy triste porque es el fallecimiento de una persona, pero acá lo interesante es que hubo un giro en esta situación. En la búsqueda de justicia hubo algo que hoy es verdaderamente noticia y queremos compartirlo también. Rodrigo, buen día, un gusto tenerte también en Minuto Uno. ¿Cómo estás? Buen día, Martín, y te agradezco por adelantado, por interesarte por este tema a más de 2 años, ¿no? Del suceso, por eso digo, mira, vamos a darle el contexto necesario a esto para que la gente entienda, porque hace 2 años, no recuerdo exacto la fecha, pero hace 2 años aproximadamente, en el 2023, en la previa a un partido entre Peñarol y Wanderers, ¿no? El rival era Wanderers. Correcto, un 13 de mayo concretamente. 13 de mayo, mirá, todavía más tiempo todavía, más de 2 años, casi 2 años y medio. En la previa a ese partido, en las afueras del campeón del siglo, detrás de la tribuna Cataldi, había llegado, nosotros estábamos haciendo la previa y llegó la noticia de que había un problema. Con el paso de los minutos se conoció que había un hincha que estaba herido. Y ya con el partido corriendo, llegó la tristísima noticia de que había una persona que había fallecido. Con el correr de las semanas, la información era que este hincha había quedado como atrapado en una reja y que esto le habría costado la vida. Lo que nunca había quedado claro cómo se había dado esto. Si esto se había dado por un accionar policial o porque a veces la mala fortuna lo acompañó, en este caso a la persona que falleció, y terminó quedando de una manera que le costó la vida. Fue un tema que la familia de Nacho Suárez, así se llamaba este hincha Peñarol, fue un tema que por la que la familia de este joven viene peleando desde hace 2 años. Durante un tiempo el tema estuvo bastante quieto, a tal punto que la familia se empezó a sentir hasta frustración y aparte la impotencia de haber perdido a un familiar y por supuesto no encontrar lo que ellos creen que sería la justicia. Pero en las últimas horas, Rodrigo, hay un giro en esta información y me gustaría que contaras qué es lo que está pasando con este caso de este hincha Peñarol que falleció en las afueras del campeón del siglo. Perfecto, tu síntesis es inmejorable. Estamos ante un escenario de denegación de justicia. El primer fiscal, el doctor Morales, yo a veces lo digo y puede sonar rudo, se jubiló literalmente sin investigar. Luego tuvimos a la doctora Fleitas, que estuvo poco tiempo en ese turno, y finalmente llegó la doctora Porteiro, que es con quien celebramos como contraparte la audiencia en el día de ayer. Lo primero que queremos destacar es que la Fiscalía ha asumido una actitud completamente distinta al resto de los turnos que nos precedían. La Fiscalía está convencida de que acá hay un caso, la Fiscalía está convencida de que hay que investigar a los investigadores y ha señalado deficiencias y supresiones de evidencia que son preocupantes. La primera, que es la gran omisión, es que nunca se activó el protocolo de muerte violenta. Es decir, Policía Científica nunca se apersonó en la escena, no hay planimetría, no se aseguraron elementos, y eso es absolutamente improcedente. Ya ese gesto determina que toda la investigación es irregular. ¿Por qué no se activó ese protocolo? Es un interrogante que también la Fiscalía va a despejar. Es decir, me animaría a caratularlo como es momento también de investigar a los investigadores, ¿no? La Fiscalía necesita entender por qué no se investigó, por qué no se accionaron los mecanismos que son absolutamente consensuales en episodios de este tipo, y sobre todo, por qué la Guardia Republicana tampoco entregó los videos, por qué no construyó cadenas de custodia. O sea, hasta ahora, perdón Rodrigo, hasta ahora no hay imágenes de lo que sucedió. No tenemos imágenes custodiadas. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan una trazabilidad. Sí tenemos imágenes que aportaron hinchas, tenemos testimonios que aportaron hinchas, pero no hay evidencia custodiada. Eso genera que ante un escenario hipotético de juicio, esas pruebas sean muy difíciles de sostener. Con esto quiero decir que desde el día 1 hubo acciones deliberadas, vaya a saber si por negligencia o por intención directa, destinadas a que este caso nunca pueda constituirse como un caso. No hay investigación, y en esto quiero ser claro, hasta julio del 2024. Es decir, hay más de un año donde no se investigó absolutamente nada. La carpeta solo tenía los partes policiales. Luego de julio del 24, y que nosotros insistimos ante Fiscalía y ante juzgados, se logró recolectar 5 testimonios.
Es realmente vergonzoso el estado actual de la investigación. Por eso celebramos la actitud de la doctora Porteiro, la fiscal actual, que en esta audiencia colaborativa que tuvimos el día de ayer nos compartió sus impresiones y preocupaciones, que son las mismas que tiene la defensa, ¿no? Y te quiero agregar algo, Martín. Yo hice una denuncia en diciembre de 2024 por la supresión del anexo fotográfico de la autopsia. Había desaparecido. Eso es un hecho que no tiene ni siquiera explicación a nivel del Ministerio del Interior. Es decir, no entregaron las cámaras originalmente, no aseguraron pruebas y también hay supresiones. O sea, es lo que perdieron... de negación de justicia de manual, ¿no? Para entender, Rodrigo, lo que aparte pasó es que todas las pruebas de fotográficas de la audiencia en un momento desaparecieron. Correcto. Y además de eso, nosotros no tenemos asegurada la planimetría, que es básicamente la medición de la escena. Ni siquiera una autoridad de policía científica se apersonó ese día. Es como si esto hubiese sido tratado como un accidente doméstico, para ponerte un ejemplo. Y eso es absolutamente improcedente porque existen protocolos específicos, ¿no? Y voy a agregar un detalle que es escabroso, pero dibuja los horrores de esta investigación. Nacho fue reportado como vivo cuando ya había fallecido. ¿Está bien? En una unidad médica que luego también va a ser sujeta y llamada a responsabilidad. Pero a tal punto llegaron las irregularidades. La verdad que es tan bien claro lo que vos explicás, más allá de algunos términos que no todos pueden entender. Vos lo que estás diciendo acá es que hace casi 2 años y medio de que falleció este hincha Peñarol en las afueras del campeón del siglo, y hubo, para empezar, un año en el que no hubo investigación. Y que aparte vos remataste en un momento diciendo, acá lo primero que hay que hacer es investigar a quienes fueron los investigadores. Da la sensación, escuchándote, como que hay algo que lo están tapando, que por algo hay tantas irregularidades. Si no, no sería muy común esto que vos acabas de contar, ¿no? Exacto. Y las irregularidades son de muchos actores que no tienen tampoco necesariamente convergencia institucional. Hablo de la seccional específica que intervino, de Guardia Republicana, de médicos. Pero lo que quiero recalcar es lo siguiente: nosotros no tenemos un discurso antipolicía, no pedimos a priori la condena de la policía, lo que pedimos mínimamente es que se investigue, que Claudia, su madre, tenga el derecho a una investigación justa, imparcial y razonable, y eso no se ha cumplido, y es un hecho terrible, porque induce después, en los días posteriores a las fechas, a una generalización injusta quizá con el trabajo de la policía en los estadios. Bien, lo que vos marcás también... Es fundamental que estos casos se despejen. Rodrigo, lo que vos marcás es, acá el gran cambio es que ahora se está investigando. ¿Vos ves que esto está cerca de dilucidarse o todavía lo ves que falta mucho dato? Es que ahora justamente, como hay que investigar a los investigadores para entender por qué no se reconstruyó la evidencia, nosotros entendemos que estamos cerca de una primera hipótesis confirmada de por qué no se investigó, que obviamente es reservada, ¿no? Muy bien. La verdad que es una situación, me imagino, muy triste, muy doloroso para su familia, porque es como que nunca terminaron de hacer el duelo, porque al estar buscando permanentemente la justicia y de estar permanentemente peleando para saber de qué murió este joven, es que nunca pueden cerrar un capítulo, y debe ser bravísimo haber encarado estos 2 años y medio para toda esta familia. Una familia que además ha peleado, en algunos casos ha buscado visibilidad al hecho, pero todavía sigue sin encontrar la justicia. Próximos pasos y los tiempos, porque también la gente quiere saber un poco de tiempo. ¿Cuándo se podría conocer a ver, lo que se busca acá es la verdad, Rodrigo? ¿Cuándo se podría cerrar este caso y lograr la verdad de qué fue lo que pasó? Si lo mataron o fue una situación de cierta mala fortuna que pudo haber tenido el hincha. Hay detalles de la investigación que son muy escabrosos a nivel de autopsia que hacen que sea muy difícil determinar hoy en día la causa, digamos, que determina el shock hipovolémico, que es la muerte por paro cardíaco. ¿Por qué digo esto? Porque Nacho fue suturado en sus heridas sin ser visto por un médico perito forense, lo que es un disparate que no debe tener precedente en la investigación reciente de delitos violentos. Una vez que nosotros hayamos limpiado por qué sucedieron todas estas irregularidades, que estamos confiados va a suceder este año, ahí va a comenzar la investigación sobre el hecho de fondo. Pero nosotros entendemos que la tesis de la Fiscalía de investigar primero la falencia de la investigación es la correcta, porque de otra forma, con este puzzle desarmado que tenemos, si fueran citados los responsables, podrían ampararse en el derecho a no declarar y el caso se deterioraría al punto tal de que podría ser archivado. Acá es fundamental entender por qué no se investigó.
Muy bien. ¿Ha llegado en algún caso, has buscado la posibilidad de hablar con gente del Ministerio del Interior para, bueno, reportar todo esto que pasó en esta investigación? En la denuncia que hicimos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio del Interior emite un informe de un párrafo donde deslinda a la policía científica del extravío de la carpeta fotográfica. Eso es lo único que dijeron cuando tuvieron la oportunidad institucional de expresarse. Es literalmente un párrafo donde dicen que policía científica no tenía por qué tener ese material en su poder, y nuevamente, recuerden este punto, no asistió policía científica a la escena, no fue reportado como muerte violenta. Por eso es necesario incluso preguntarse quién era en ese momento el secretario de Violencia en el Deporte, ¿no? El director. Está bien, es un director que evidentemente va a tener alguna responsabilidad en estos hechos, ¿no? Rodrigo, recordame qué edad tenía Nacho Suárez en ese momento en ese año cuando falleció. 24 años y era un trabajador. Era un muchacho que trabajaba en una cooperativa, un amigo de sus amigos, y lo que quiero recalcar es que era un gurí sano. No tengo por qué decirlo, pero por supuesto no tenía ningún tipo de episodio vinculado a la violencia del deporte, y lamentablemente hoy en día no logra su madre llegar a la mínima verdad de este asunto, ¿no? La verdad que es una situación muy triste, cualquiera se pone en el lugar de esta familia y debe ser desgarrador estar viviendo todo esto. Rodrigo, gracias por tu tiempo y por tu claridad también. Después ahora tenemos tiempo más adelante para poder preguntarte más sobre los hinchas que vos también estás representando, que en algunos casos están todavía en Brasil detenidos luego de aquel partido, pero esto la verdad que es un caso que la verdad, has usado términos que hacen que cualquiera que no entiende nada de derecho le llame la atención todo lo que ha pasado. La verdad que es increíble que hayan sucedido tantas irregularidades en una investigación sobre una persona que perdió la vida. Gracias por tu tiempo, Rodrigo, gracias. Muchas gracias, Martín, por interesarte. Abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, la verdad un caso terrible, terrible fue la muerte de esta persona, de este joven, pero también es terrible todo lo que está ocurriendo.